Buenas tardes otra vez. Primeramente, el sermón de hoy se llama Un Evangelio Imparable. Un Evangelio Imparable. Hace algunos años, cuando el grupo de ISIS estaba en las áreas de Irak y Siria y Irán, ellos tomaron 21 hombres cristianos y los decapitaron para que todo el mundo lo viera. Ellos hubo un documental que hicieron con los familiares de estos hombres. Estos hombres eran cristianos. Estos hombres, mientras lo decapitaban, alababan a Jesucristo. Murieron alabando a Jesucristo. 21 hombres que murieron alabando a Jesucristo. Cuando entrevistaron a los familiares estaban contentos porque sabían que estos hombres habían sido mártires por su fe. Habían sido martirizados por su creencia en Jesucristo y no lo negaron hasta el último minuto. Inclusive a ellos le pidieron le dijeron que si negaban a Cristo como su Señor y Salvador no lo iban a decapitar. Mas sin embargo no lo hicieron. Aunque la familia, cuando estaban entrevistando, lloraban por momentos, porque era un ser querido. Nosotros todos, cuando perdemos un ser querido, tenemos momentos de tristeza, pero también sabemos que si el ser querido de nosotros murió con Cristo en su corazón, estamos contentos porque sabemos dónde está. Estos hombres murieron valientes, clamando a Cristo. Y la familia, aunque estaban tristes porque en muchos casos estos hombres eran los líderes de sus hogares, eran los que proveían a sus familiares. Aunque ellos estaban tristes por ciertas situaciones, también estaban contentos de que estaban con Cristo. Estos hombres murieron porque tenían una fe fuerte en Cristo. Y hoy vamos a seguir viendo la fe de los apóstoles en Cristo. Valientes, dispuestos a morir por su fe, dispuestos a morir por lo que ellos creen. Inclusive sabemos que de los 12 apóstoles, 11 murieron martirizados. El único que no murió de esa forma, que murió de la vejez, fue Juan, pero sufrió muchísimo. Así es que hoy vamos a ver la valentía de estos hombres cristianos, de estos apóstoles, que debe de servir para ser un ejemplo para nosotros de que no debemos doblegarnos a lo que está sucediendo en este mundo en el día de hoy, sino tenemos que mantenernos firmes en la fe en Cristo, porque es la única forma en la que vamos a poder seguir adelante y seguir difundiendo el Evangelio. El primer punto que vamos a discutir hoy se llama: los apóstoles desafían al concilio acerca de predicar en el nombre de Cristo. Los versículos 12 y 13 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Primeramente dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y hemos estado hablando varias semanas ya de todos los milagros que se estaban realizando a través de los apóstoles. Hemos leído en las últimas 3 semanas, cómo Pedro sanó a este hombre que estaba discapacitado y que los judíos lo llamaron a él por eso. Los apóstoles oraron en Hechos 29 y 30
para que Dios los usara para predicar el evangelio, para tener aquellos dones que Jesús les había prometido. Y estamos viendo que todo eso se realizó. Que esos dones se realizaron en ellos. Hablando del Pórtico de Salomón, el Pórtico de Salomón era una área en el este del templo que estaba hecho con unas columnas cerca de donde los gentiles se juntaban en el templo. Pero aquí dice, estamos viendo que aquellos que estaban en la ofensa, diría yo, aquellos que querían entregar su vida a Cristo, pero tenían temor todavía a los líderes judíos, no se atrevían a juntarse con los apóstoles. Pero sí dice aquí, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, que ellos, aunque no se atrevían a juntarse con ellos, alababan grandemente el trabajo que estos apóstoles estaban haciendo en el nombre de Cristo. La semana pasada leímos al principio de este capítulo, donde se realizaron un par de milagros, cosas difíciles, que de otra manera, no sé cómo explicarlo, como un don, porque no fue un milagro de salvación, sino fue un milagro de muerte. Porque fue que Ananías y Zafira decidieron engañar a los apóstoles con la cantidad de su dinero, y por eso cayeron muertos. El Espíritu Santo los derrotó ahí mismo delante de todo el mundo, y cayeron muertos primero el esposo, y después Zafira, que vino más tarde, 3 horas más tarde, también sufrió la misma consecuencia por la mentira que hablaron. O sea que hasta en esta forma se estaba manifestando el poder del Espíritu Santo en esta región. Fíjense que el poder del Espíritu Santo no tiene límites, y tenemos que entender eso. El Espíritu Santo, como la tercera persona en la Trinidad de Dios, no tiene límites. Como Dios no tiene límites, como Jesús no tiene límites, el Espíritu Santo no tiene límites. Y a veces la ira de Dios se manifiesta en nosotros porque nosotros causamos estas cosas. Esto se dio con Ananías y Zafira. Y se ve con estos líderes judíos, que son gente que, a pesar de todo lo que están viendo, de toda la manifestación que se está viendo, no entienden que es a través del gran poder de Dios que todo esto está sucediendo. Nosotros a veces somos testigos de milagros y no lo creemos. Yo conozco personas a las cuales Dios les ha proveído milagros en sus vidas. Gloria a Dios. Que creen supuestamente al principio, y pasan 2 meses y ya se lo olvida. Se le olvida lo que Dios hizo en sus vidas. Pero estas personas que estaban aquí en la ofensa, como digo yo, si me voy o no me voy con ellos, estas personas estaban en este lugar, pero respetaban y admiraban lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos apóstoles y con los apóstoles. En los versículos 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En el principio, en los primeros versículos del capítulo 4, se habla de que 5,000 personas en ese momento habían ya llegado a Cristo. Una parte fue en el día de Pentecostés, y la segunda parte fue cuando Pedro estaba predicándole a ellos. El total había sido 5,000.
Gloria a Dios. Pero aquí se habla, en la primera parte se hablaban de 5,000 hombres que habían venido a Cristo. Miren la diferencia de lo que dice aquí. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que estaba cambiando ¿cómo diría yo? El grupo étnico o el grupo familiar, porque ahora ya quizás estaban viniendo a Cristo en familia, porque estaban viniendo a Cristo hombres y mujeres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que el día de Pentecostés, estas gentes oyeron a Pedro hablándole en su idioma, y a Pablo, Pablo no estaba, pero Pedro, Mateo, Marcos, Juan, todos los apóstoles estaban ahí, Matías, todos estaban ahí hablando en diferentes idiomas. Cada uno oía la predicación de ellos en su idioma. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo está trabajando de una manera especial. El Espíritu Santo todavía está manifestándose de una manera especial. Como se manifestó en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Y ahora estamos viendo en el 5 que todavía el Espíritu Santo está llevando este mensaje de Cristo, este mensaje de salvación, este mensaje de su muerte y resurrección, este mensaje de una vida eterna, lo está llevando a todas estas personas. Y la mayoría son judíos en este momento, y estos judíos se están convirtiendo, y estos líderes del concilio de Jerusalén judío no sabían qué hacer con ellos, no encontraban cómo resolver esta situación, como hablamos la semana pasada. Pero la multitud seguía creciendo, y dice aquí que creían tanto en los poderes que el Espíritu Santo le estaba dando a estos hombres, que ellos sacaban a la gente a las calles, en sus camas, en los lechos, para que ni siquiera la sombra de Pedro lo tocara, se sanaran. Oiga bien, si siquiera la sombra, oiga la fe que tenían esta gente de curar, desde que se podían curar, que ellos creían que hasta si la sombra le tocara, ellos se sanarían. Esto me recuerda a mí la historia de la mujer que sangraba. Gloria a Dios. Que le tocó el manto a Jesús y fue curada. Eso es lo que se llama fe. Gloria a Dios. Y es lo que nos falta a nosotros muchas veces para ser curados de cualquier enfermedad. Gloria a Dios. Porque Dios está trabajando en el día de hoy igual que trabajaba en esos tiempos. Gloria a Dios. Pero es la fe que tenemos en que Dios puede curarnos, en que Jesús puede hacer sus maravillas en nosotros, las que nos va a llevar a nosotros a la curación. Aquí se está cumpliendo lo que dice en lo que fue profetizado por Jesús en Juan 14:12, donde Jesús le dijo a ellos: lo que yo hago, ustedes también van a hacer, pero cosas más grandes que las que yo hago, ustedes van a hacer. Y aquí estamos viendo manifestado esto que Jesús dijo. Amén. Estaban haciendo cosas que no se había escrito antes de que esto sucediera. En los versículos 17 al 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Dos cosas importantes vemos aquí: que a pesar de los milagros, a pesar de los prodigios, a pesar de las maravillas que estos líderes judíos estaban viendo, todavía su corazón estaba duro. Y una cosa importante es que este concilio se formaba de los saduceos, gentes que no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Y aunque había prueba en este tiempo de que Cristo sí había muerto y había resucitado,
Ellos no creían en la resurrección, tenían un corazón duro. Gloria a Dios. Ellos estaban llenos de ira, de resentimiento, de dolor, de exasperación y de furia porque estaban perdiendo el control de su gente. Estaban perdiendo totalmente el control de su gente. Entonces, ¿qué le quedaba? Tratar de apartar a los apóstoles de esta gente con la idea de que si lo apartaban, si lo quitaban del medio, esto iba a pasar. Me imagino que eso era lo que estaban pensando. Vamos a sacar a esta gente del medio, vamos a apartarlo, que si ellos no le pueden predicar, esta gente vuelve a lo que eran antes. Lamentablemente no fue así, porque hasta el día de hoy estamos predicando la palabra. Para ellos, lamentablemente. Para nosotros, gloriosamente. Para nosotros, una bendición. Para ellos, no. Entonces, ellos lo pusieron en prisión sin saber cómo iban a lidiar con el asunto todavía. Ellos simplemente querían quitarlo del medio por ahora. Y tenían que hacerlo de una manera en que el pueblo no se revolteara en contra de ellos. En los capítulos 19 y 21 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. En lo que ellos habían apresado a esta gente, un ángel se apareció y lo sacó de la cárcel y lo instruyó de que volvieran al templo a predicar, de que siguieran predicándole a la gente en el templo. En este tiempo habían guardias afuera de la cárcel, afuera de las puertas, y ellos no vieron cuando salieron de ahí. Aleluya. Ellos no lo vieron. Este es otro milagro que los judíos rehúsan reconocer. Salieron de la cárcel y los guardias que estaban presentes en la puerta no supieron que ellos se habían ido de la cárcel. Porque dice que mandaron gente al templo, a la cárcel, a buscarlo. No estaban ahí. Vamos a ver, el segundo punto dice: el concilio estaba decidido a detener a los apóstoles. Y cuando digo a detener, es a parar a los apóstoles de hacer lo que estaban haciendo. Dice los versículos 22-23. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. O sea, estando ellos parados en la puerta se abrió, ellos salieron, se fueron al templo y nadie los vio. Esto es como que los ángeles que abrieron la puerta paralizaron, lo durmieron a los guardias. Era como que estaban hipnotizados y no sabían lo que estaba pasando, porque no hay otra manera de explicarlo. Ellos no se dieron cuenta de que se lo llevaron. Estaban ahí todavía, pero las celdas estaban vacías. Este es otro milagro que los judíos no reconocieron. Yo diría que esto debió verlo alertado a los judíos, a los líderes judíos, a los líderes del concilio, a los saduceos. Debió verlo alertado a que algo poderoso que ellos no podían explicar estaba sucediendo, y que era momento de que en vez de ellos tratar de parar esto, tratar de entender lo que estaba sucediendo.
Pero eso no fue lo que hicieron. Estaban ciegos de la verdad. Muchos de nosotros estuvimos ciegos de la verdad por mucho tiempo hasta que un día Dios dijo, ya está bueno. Te voy a ablandar el corazón para que tú entiendas lo que está sucediendo. Y eso fue lo que sucedió principalmente en mi vida. Porque desde el año 75 me estaba Dios llamando y hasta el 99 yo no vine a Cristo. Yo estaba ciego. Estaba ciego de la verdad. Y aunque Dios en el 1984 hizo un milagro en mi vida, todavía estuve ciego hasta el 99. Estos hombres estaban ciegos de la verdad. No entendían lo que Dios estaba haciendo en la vida de todos estos apóstoles, toda esta gente que estaba creyendo, toda esta gente que estaba convirtiéndose, toda esta gente que se maravillaban y glorificaban a Dios y alababan a Dios. Dice los versículos 24 y 25, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, ellos no sabían dónde iba a parar esta situación. No sabían dónde iba a parar porque ellos sabían de conciencia cierta que Dios estaba haciendo un trabajo magnífico, un trabajo potente, un trabajo supernatural, un trabajo que ellos no podían explicar, pero porque estaban consumidos con la ley, no podían entender o no querían entender lo que estaba sucediendo. Ellos querían seguir pegados a las leyes que eran las leyes de sus padres. No entendían que Dios estaba haciendo un trabajo nuevo en la vida de ellos. Mas, sin embargo, aquellos que no eran los líderes, aquellos que estaban en el pueblo, aquellos sí entendieron. Aquellos sí se entregaron. Hay veces que tú le predicas a un hombre rico, a un hombre de dinero, a un hombre de autoridad, y ellos no entienden la palabra, aunque vean un milagro. Pero tú le explicas a cualquier persona en la calle y esa persona entiende más rápido que una persona que tenga. Esto lo vimos con el joven rico que quería que Jesús le explicara cómo llegar a la vida eterna, y cuando le dijeron que tenía que venderlo de él, no pudo. Se le hace muy difícil a las personas de autoridad. La Biblia dice que más fácil entra un caballo por el hoyo de una aguja que un rico venir a la gloria de Dios. Se le hace muy difícil a la gente en autoridad. Tenemos que orar por las personas en autoridad. Porque si las personas en autoridad aceptan a Cristo, si ellos pueden ver el trabajo de Cristo en este mundo, si ellos pueden ver el sacrificio que Cristo hizo por ellos, viviéramos en un mundo mejor. Porque si ellos gobernaran con temor a Dios, viviéramos en un mundo mejor. No viéramos todas estas cosas que están sucediendo en el día de hoy. En el versículo 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Oigan el temor que ellos tenían. El temor que ellos tenían no era Dios ni el Espíritu Santo. No era el temor de que Cristo podía hacerle algo, sino que podían ser apedreados por el pueblo. Porque ya el pueblo estaba dispuesto a hacer lo que sea por mantener a estos nuevos líderes que ellos tenían. Porque estos apóstoles eran sus líderes ahora. Amén. Protegidos. Ellos los mantenían protegidos.
Ellos habían sido influenciados por las maravillas, por los milagros, por los prodigios que se habían realizado. Y los líderes judíos ahora tenían miedo de que estos hombres se rebelaran en contra de ellos. Dicen los versículos 27 y 28, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñarais en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Oigan bien, primeramente, para ellos llevarlo delante del concilio tuvieron que pedirle permiso. Ustedes por casualidad pueden venir con nosotros, que el concilio quiere hablar con quiere hablar con ustedes. Si ustedes pueden, nosotros queremos que ustedes vengan con nosotros por el miedo de ser apedreados, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me hagan el favor de, si pueden, de venir con nosotros porque quieren hablar con ustedes. Cuando lo traen delante de ellos, es como cuando tú le hablas a tu hijo, cuando tu hijo tú le dices: saca la basura antes de que venga el camión viene y se va hacia la basura. Yo no te dije a ti que sacar la basura. Oiga bien, no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oiga bien, no fueron 3 gente en Jerusalén, no fueron 4 gente en Jerusalén, no fueron 5 personas en Jerusalén. Habían llenado a Jerusalén de la doctrina del Evangelio de Cristo. Ya no encontraban qué hacer. ¿Cómo tú te pones en contra de un pueblo completo? Habían llenado a Jerusalén de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y lo único que ellos podían hacer era gritarle. Yo le dije a ustedes que no hicieran esto. Miren lo que ustedes han hecho. Miren lo que han hecho. Es como el padre. Miren lo que sucedió. Ahora tenemos que tener esta basura hedionda aquí por una semana más. Yo no tenía a ti que sacar la basura. Así mismo es que ellos le están hablando a los apóstoles. Como si fueran sus hijos. Porque no encuentran qué hacer. No encuentran qué hacer. Yo no le dije a ustedes que no hablaran en ese nombre. Y miren lo que ustedes están haciendo. Ahora han llenado este pueblo de esta doctrina. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora para que esta gente vuelva a su creencia? Nada. Nada. Entonces, los judíos sabían, porque oigan lo que dicen aquí. Oigan lo que ellos dicen. Y queréis echar entre nosotros, sobre nosotros, la sangre de ese hombre. No dice ni el nombre de Cristo, de ese hombre, como que era un hombre cualquiera. Ellos todavía no entienden. Todavía no entienden que ellos crucificaron al Mesías. Todavía no entienden que la sangre que se derramó en el Calvario fue porque ellos, en vez de decirle a Poncio Pilato que soltara a Cristo, dijeron que soltaran a Barrabás. Todavía no entienden que la sangre que se derramó en ese Calvario tenía que derramarse para que nosotros todos pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Esa sangre que fue derramada en el Calvario es la sangre que nos limpia a nosotros de nuestros pecados. El tercer punto dice: la obediencia a Dios es antes que todo lo demás. En los versículos 29 y 30 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Todos debemos recordar estas palabras. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Todos debemos de recordar esto. Porque estamos viviendo un tiempo
donde todo es un mandato. Tienes que vacunarte. Si no te vacunas, no puedes ir al trabajo. Pierdes el trabajo. Si no haces esto pierdes el trabajo. Si no haces esto, tus hijos no pueden venir a la escuela. Vamos a enseñar a los niños que el racismo todavía existe y que si usted es blanco, usted tiene que pedir perdón. ¿Qué es esto? Y esos tiempos pasaron. Gloria a Dios. Estamos trayendo cosas, en vez de traer unidad, estamos trayendo separación. Y tenemos que acabar con la separación. Y la única forma de acabar con la separación es predicando el Evangelio. Cuando todo el mundo viene al Evangelio y cuando todos creemos en el Evangelio de Cristo, Gloria a Dios. podemos vivir una vida con hermandad, siendo parte del cuerpo de Cristo. Yo entiendo que estas cosas son necesarias. Vacunarse es necesario. Enseñarle a sus hijos que sean buenos compañeros, no importa el color, no importa de dónde venga la persona, es necesario. Pero hay otra forma de hacerlo sin tener que ser un mandato. Hay que hacerlo. Yo estoy vacunado, mi esposa está vacunada. Hay que hacer estas cosas, pero tenemos que hacer las cosas porque sabemos que es lo que tenemos que hacer. Y lo que debemos de hacer es predicar el Evangelio para que todo el mundo entienda cómo caminar juntos, Amén. cómo vivir juntos, Amén. cómo alabar a Dios juntos, cómo glorificar el nombre de Dios sin ninguna separación. Hemos tenido unos cuantos gobiernos últimamente, porque esto viene ya de hace unos cuantos gobiernos que comenzó, donde hay una división total. Y nosotros como cristianos somos los que tenemos que tratar de traer la unidad. Nosotros somos los que tenemos que tratar de traer la unidad. Aquí hay una separación total del liderazgo judío y de los apóstoles. Porque los judíos del concilio no quieren ver lo que está sucediendo en sus propios ojos. No quieren entender lo que está sucediendo en sus propios ojos. Entonces, los apóstoles dicen, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer porque eso es lo que nos han mandado. No como ustedes que fueron los que mandaron a matar a Cristo. No como ustedes que fueron los responsables de su muerte. No como ustedes que fueron los que lo colgaron en un madero, dice aquí. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que el Evangelio siga caminando. Y dicen ellos, el Dios que adoraban nuestros padres resucitó a Jesús y ustedes lo asesinaron. Como quien dice, entienda que el mismo Dios en que ustedes creen, en que tus padres creyeron, ese mismo Dios Él es que está haciendo todo esto. Él es que está cambiando todo esto. Entiéndanlo. Y sabemos porque la Biblia habla de algunos del concilio que vinieron a Cristo. Eventualmente. Tenemos a Nicodemo, por ejemplo. Y hay otros. Pero déjame cerrar con esto. En los versículos 31 y 32 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga bien,
ellos continúan desafiando este concilio, los apóstoles. No solo respondiéndole, sino, como dije la semana pasada, predicándole. Ellos le dijeron al concilio que Dios había exaltado a Jesús y que ahora estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Le dijeron a los judíos que Jesús vino a este mundo a traer arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús vino a este mundo a que cuando usted se arrepiente, a que cuando Él le perdona sus pecados, usted es salvo. Usted puede gozar de esa salvación. Entonces, ellos están predicándole a estos judíos del arrepentimiento, de la salvación, de la vida eterna. Y que ellos eran testigos de Jesús. Porque ellos eran testigos de Jesús, como lo somos nosotros hoy. Hoy somos nosotros estos testigos. Hoy somos nosotros los que tenemos que llevar este evangelio, los que tenemos que llevar esta palabra de arrepentimiento, de perdón. Somos nosotros los que somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios, sin importar las consecuencias. Somos nosotros a los que Dios ha llenado del Espíritu Santo. Somos nosotros los que debemos de luchar porque la difusión del Evangelio siga por todos los contornos de la tierra. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a morir por el Evangelio. Somos nosotros los que, al ser llamados, debemos de estar dispuestos a desafiar todo lo que sea contrario a lo que la palabra nos enseña. Necesitamos permanecer fuerte en la fe, en nuestra creencia y sobre todo en nuestra obediencia a Cristo. En la enseñanza que hemos recibido y en la predicación del Evangelio. Vamos a orar.